Cuando hablamos de endocrinología, tenemos que ver desde hasta los tipos de hormonas, ¿no? Porque a veces preguntan lo que son preguntas básicas, entonces por si acaso lo pongo, pero eso sí es mucho, más que todo memoria, pero endocrinología es mucho fisiología, ¿ya? Entonces eso sí se tiene que entender bien. Pero en tipo de hormonas, comenzando, nosotros vamos a tener 5 tipos de hormonas. Podemos clasificar las hormonas en 5 grupos. En las aminas, que son cuando tienen de 1 a 10 aminoácidos. En los polipéptidos, que ya vienen a ser de 11 a 100 aminoácidos. En las proteínas, que ya son más de 100 aminoácidos, que ya saben que es el conjunto de aminoácidos de las proteínas. En las glucoproteínas, que vendrían a ser uno o más grupos de carbohidratos. Y los esteroides, que acuérdense que el principal componente es el colesterol. Ya eso sí es muy importante para que vean todas las hormonas esteroideas, el comienzo es el colesterol, ¿no? Ahora, a grandes rasgos, sí vamos a hablar de cada, o sea, por ejemplo, ahorita vamos a hablar más que todo de enfermedades de la hipófisis, ¿no? Pero cuando hablemos de glándula suprarrenal, cuando hablemos de tiroides, vamos a abarcar un poquito más la fisiología, ¿no? Acá sí es como que un repaso a grandes rasgos de algunos, pero en cada enfermedad sí estoy preparando también lo que es fisiología y anatomía al comienzo, ¿ya? Entonces, lo que es aminas, tenemos como su nombre lo dice, las catecolaminas. Tenemos a las catecolaminas, tenemos a la melatonina, ¿no? Y tenemos a las hormonas tiroideas. En los polipéptidos vamos a tener todo lo que es la oxitocina, o sea, ¿se acuerdan las dos hormonas de la neurohipófisis? Está la oxitocina y la DH. También está la hormona estimulante de melanina, ¿no? Que es la MSH. También está la somatostatina y está la TRH, ¿no? Que es la hormona liberadora de tirotropina. En lo que son las proteínas, vamos a tener a la hormona del crecimiento, vamos a tener a lo que es la prolactina, vamos a tener a lo que es la paratormona, acuérdense las hormonas del calcio, ¿no? Porque va a estar la paratormona y va a estar la calcitonina, ¿ya? Y las hormonas del páncreas, ¿no? La insulina y el glucagón, ¿ya? Entonces acuérdense que proteínas en lo que es calcio, las hormonas del calcio, paratormona y calcitonina, y las hormonas del páncreas, ¿ya? Y en los que vienen a ser glucoproteínas, acuérdense todas las hormonas que tienen que ver con, si lo quieren ver como el embarazo, ¿no? Porque es FSH, LH, ¿no? En la mujer, la hormona gonadotrópica humana, y ahí le aumentan la tirotropina, ¿no? La TSH, ¿no? Porque la TRH era un polipéptido. Y en los esteroides sí es importante que sepan que todas las hormonas que están ahí son las hormonas de la glándula suprarrenal, que es la que vamos a ver en otra clase, que son el cortisol, la aldosterona, no todos los mineralocorticoides, los estrógenos, la progesterona y la testosterona, ¿no? Que son los andrógenos. Entonces, hormonas esteroideas vienen a ser todo lo que respecta a hormonas de la glándula suprarrenal. Entonces, ustedes tienen que saber que el sustrato fisiológico, el sustrato con el que comienza todo, es el colesterol, ¿ya? Es lo más importante de ahí. Listo. Cuando hablamos de señalización, o sea, para nosotros saber qué tipo es o sea, por qué hablamos de endocrino, a qué se refiere con endocrino, es porque hay 3 tipos de señalización, ¿no? Está la señalización autocrina, está la señalización paracrina y está la señalización endocrina. En lo que respecta a la señalización autocrina, como ven en la imagen, la hormona liberada, ¿no? La hormona liberada actúa sobre sí misma, ¿ya? Sobre sí misma. En cambio, en la paracrina, la hormona liberada actúa sobre una célula, pero del mismo tejido, ¿no? Como ahí lo ven en la imagen, es una célula, pero que secreta a otras células del mismo tejido. Mientras que la secreción endocrina es una hormona liberada, pero que va a actuar sobre una célula de otro tejido, ¿ya? Desde ya digo que mi letra no es muy bonita, ni mis dibujos, así que
entiendan lo que digo. Ya, entonces autocrina es hormona liberada para que actúe sobre la misma célula, ¿no? Que como ven, se libera y actúa en el receptor de la misma célula. Paracrina es a las células, pero del mismo tejido, no están ahí. En cambio, la endocrina es la que se va a liberar a la sangre y esa hormona va a llegar a actuar en otro tejido. Ya, para saber a qué nos estamos refiriendo con endocrina. ¿Ya? Ahora, comenzando a hablar de la anatomía, hay datos importantes, ¿no? Como que el peso es de 500 miligramos de la hipófisis y que puede llegar hasta 1 gramo en las embarazadas. ¿Ya? La localización sí es muy importante porque cuando queramos hacer un estudio de imagen para saber dónde está, la localización es en la base del encéfalo, ¿no? Específicamente sobre la silla turca, bueno, eso lo saben. Es la localización básica cuando les pregunten dónde está la hipófisis, ¿no? Pero si te preguntan límites, hay límite anterior-inferior, anterior-superior, laterales e inferior. En lo que son los límites anterior-inferiores, vienen a ser las fosas nasales y los senos esfenoidales. El límite anterosuperior sí es muy importante, que es el quiasma óptico. ¿Ya? Y ustedes saben que el quiasma óptico está en lo que es la vía visual. Entonces, cuando hay un tumor en la hipófisis, puede comprometer ese quiasma óptico y va a ser una hemianopsia, ¿no? Que es la que vamos a ver, la hemianopsia heterónima, que lo voy a explicar. Aunque a grandes rasgos se tendría que explicar todo cómo es la parte de la visualización, pero o sea, ustedes tienen que tener en cuenta que un tumor grande puede comprometer el quiasma óptico y al final va a poder comprometer la vista también, ¿ya? En lo que es límites laterales vienen a ser los senos cavernosos y el límite inferior, como ya habíamos mencionado, la silla turca. ¿Ya? Entonces esos son básicos los límites de la hipófisis. Ahora, la hipófisis tiene una comunicación sanguínea y tiene una comunicación nerviosa. Cuando hablamos de la comunicación sanguínea es el llamado sistema porta hipofisiario. ¿Ya? Por eso no les parezca raro, porta no solo viene de la vena porta, de la parte intestinal, ¿no? También hay un sistema porta hipofisiario que es en hipófisis. ¿Ya? Que el sistema porta hipofisiario prácticamente lo que va a hacer es unir la eminencia media con el infundíbulo, ¿no? Y o sea, va a conectar por vía sanguínea al hipotálamo y a la hipófisis, ¿no? Por ese sistema porta hipofisiario. Y la unión nerviosa viene a ser la unión que tiene, o sea, esta comunicación sanguínea es básicamente el hipotálamo con la adenohipófisis más que todo, ¿ya? O sea, porque como ven en la imagen, ¿no? Acá vendría a ser todo esto el sistema porta hipofisiario, ¿no? Y esto que está acá de amarillo viene a ser la comunicación nerviosa, ¿no? Entonces la unión nerviosa, ¿qué hace? Que es la unión entre el núcleo supraóptico, que el núcleo supraóptico va a estar en la neurohipófisis, o sea, va a conectar, perdón, el núcleo supraóptico del hipotálamo a la neurohipófisis y el núcleo paraventricular, o sea, ambos núcleos, con la neurohipófisis, ¿no? Entonces, la comunicación nerviosa, acuérdense que es del hipotálamo a la neurohipófisis, ya no del hipotálamo a la adenohipófisis, sino del hipotálamo, de los núcleos del hipotálamo supraóptico y paraventricular a la neurohipófisis, ¿ya? Y esto vendría a ser, ¿no?, el transportador de neurohormonas, porque como ya vamos a mencionar ahorita, la neurohipófisis no secreta ni sintetiza hormonas, no solo almacena, ¿ya? Entonces, listo, eso es la anatomía básica de lo que viene a ser la hipófisis. Entonces, la hipófisis se va a dividir en adenohipófisis, también llamado la hipófisis anterior, o neurohipófisis, que viene a ser la hipófisis posterior. Entonces, ¿de dónde deriva la adenohipófisis? Estamos hablando de embriología. La adenohipófisis deriva de la bocha de Ratte, mientras que la neurohipófisis deriva del divertículo del tercer ventrículo, ¿no? ¿Cuál es la acción? Entonces, ¿cuál es la acción de la adenohipófisis? Recordar que la adenohipófisis almacena, ¿no?, las hormonas que vienen cuando el hipotálamo estimula a la adenohipófisis, las almacena y secreta, ¿no? Almacena y secreta, no sintetiza, ¿ya? Almacena y secreta. Mientras que la neurohipófisis solo almacena. Acuérdense eso. Ya no sintetiza, o sea, cuando dicen síntesis en la neurohipófisis de lo que es ADH, oxitocina, no, solo las almacena y de ahí pasan a la adenohipófisis y se secretan.
¿ya? Así que la adenipófisis almacena y secreta y la neurohipófisis solo almacena. ¿Cuáles son las hormonas de la adenipófisis? ¿No? Hasta eso he preguntado, que es algo muy, muy básico, ¿no? La hormona del crecimiento, las gonadotropinas, ¿no? La LH y la FSH, la TSH, o sea, la tirotropina, la corticotropina, la ACTH y la prolactina, ¿no? Todas esas son las hormonas de la adenipófisis. Mientras que las hormonas de la neurohipófisis vienen a ser la ADH y la oxitocina, ¿no? Que solo se almacena. Entonces, hasta ahí lo que es la parte de anatomía hipofisiaria y lo que es las hormonas, ¿no? La clasificación, la señalización. Ahora vamos con lo que es las hormonas del hipotálamo, ¿no? Y ya para hablar un poquito de los ejes. Entonces, en las hormonas del hipotálamo nosotros tenemos distintos núcleos. Y eso sí puede variar mucho en la bibliografía que vean cuáles son los núcleos o cuál es la acción, ¿no? Pero, o sea, estas clases obviamente sí les digo, o sea, es con fin en mira los exámenes, ¿no? Lo que han preguntado o cómo lo toman. Entonces, de ahí es donde sacamos nuestra info. Entonces, de lo que es hormonas del hipotálamo, el núcleo paraventricular, acuérdense que produce la oxitocina. ¿No? Eso vamos a hablar ahorita en las hormonas de la neurohipófisis. El supraóptico va a ser lo que es la vasopresina. El núcleo arcuato, ese sí es importante, que produce la GnRH, ¿no? Y esto es importante porque también lo van a ver cuando vean ginecología, ¿no? Que sepan como definición qué núcleo es el que produce la GnRH, ¿no? Porque es el ciclo femenino. El supraquiasmático se va a encargar de lo que es el ciclo circadiano, ¿no? El sueño y todo eso. El anterior lateral es el hambre, controla el hambre y la sed. El anterior ventromedial, en cambio, va a ser lo que es la saciedad. ¿Ya? El preóptico viene a ser lo que es la parte, acuérdense, P de parasimpático. Y por lo tanto, si es parasimpático, contrae la vejiga, ¿no? Y el hipotálamo interior, eso sí, el anterior genera calor, ¿ya? Mientras que el posterior va a ser la pérdida de calor. Por eso que una vez preguntaron en el examen, ¿no? ¿Qué lesión de qué núcleo hipotalámico puede llegar a producir hipertermia maligna? ¿No? Entonces, la respuesta era la lesión del hipotálamo posterior, ¿no? Porque si se lesiona, no se va a perder calor, ¿no? Porque su acción es perder calor. Entonces, si se lesiona, no se pierde calor y causa una hipertermia. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora con respecto a las hormonas de la neurohipófisis. Entonces, las hormonas de la neurohipófisis ya habíamos dicho que solo se almacenan, ¿no? Al final se van a secretar igual por la adenipófisis. Entonces tenemos dos, que es la oxitocina y la vasopresina. Una mnemotecnia para que nunca se olviden qué núcleo, porque acá habíamos hablado que el supraóptico produce la vasopresina y la paraventricular produce la oxitocina, es la mnemotecnia SAPO, ¿no? Porque ese viene de supraóptico, o sea, el supraóptico produce la ADH, que es la vasopresina, y el paraventricular produce la oxitocina, ¿ya? Para que no se olviden. Entonces la oxitocina, como deben saber, en el útero produce la contracción, ¿no? La contracción uterina en el momento del parto. Y en la glándula mamaria, en lo que son las células mioepiteliales, produce lo que es la eyección de leche, ¿ya? Hay que tener claro eso del cómo es que funcionan las hormonas en la glándula mamaria, ¿no? La oxitocina hace la eyección, la prolactina, por ejemplo, hace la producción de leche. Y, por ejemplo, los estrógenos y la progesterona hacen que madure lo que es los acinos y el conducto. Así que acuérdense que esos son los tres grupos hormonales que actúan a nivel de la mama y tienen mucho que ver con la secreción de leche, ¿no? Entonces, quienes comienzan a desarrollar, ¿no?, los conductos, los acinos del tejido mamario, los estrógenos y la progesterona. Quienes producen la leche, ¿no? Quienes comienzan a producir leche, la prolactina. Y quienes secretan, o sea, quienes hacen la contracción de esas células para que se eyecte, la oxitocina. ¿Ya? Así que no es lo mismo. Y lo que viene a ser la vasopresina o ADH, tenemos que saber que esta actúa
reabsorbiendo agua, ¿no? Se encarga de lo que es reabsorción de agua a nivel del túbulo contorneado distal o túbulo colector. Pero sobre todo, túbulo colector, ¿ya? Así que mejor quédense con ese. La ADH, la aldosterona, actúan más sobre el túbulo colector que sobre el túbulo contorneado distal. ¿Ya? Porque el túbulo contorneado distal es más que todo para lo que son los diuréticos como las tiacidas, pues, ¿no? Pero el túbulo colector, ahí acuérdense que actúa la ADH y la aldosterona. ¿Ya? Entonces son con respecto a las hormonas de la neurohipófisis. Ya, ahora acá vamos con los ejes, ¿no? Lo que deben saber lo básico de los ejes. Como les dije, no soy un gran dibujante, pero espero que sí se entienda. Ya, entonces tenemos al hipotálamo y al hipófisis. Es importante que sepan que todo esto de endocrinología pues se maneja por feedbacks, ¿no? Feedback positivos, feedback negativos, ¿no? Que uno estimula a otro y al final la última hormona es la que hace la retroalimentación negativa e inhibe a los centros superiores, ¿no? Entonces, desde ahí ya vemos cómo es el control, ¿no? Porque en caso de que haya una elevación de alguna hormona, eso solito, o sea, el mismo cuerpo hace que disminuyan los niveles haciendo una estimulación negativa. Entonces, en lo que es el eje de la hormona del crecimiento, nosotros tenemos que tener en cuenta al hígado. Bueno, el hígado sí va a ser es muy importante en esto. ¿Por qué? Porque el hipotálamo, ya comenzando el hipotálamo produce la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, ¿no? Que es la GHRH, ¿no? Esta estimula a que se libere en la adenohipófisis, que ya hemos visto, la hormona del crecimiento. ¿Ya? ¿Hasta ahí? Ok. Y de ahí, la hormona del crecimiento actúa sobre el hígado para que haga lo que es el factor de crecimiento insulínico tipo 1, ¿no? Que es el IGF-1. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta esto porque lo vamos a ver en patologías ahorita como la acromegalia, ¿ya? O también su otro nombre, la IGF-1, es la somatomedina C, ya por si acaso, porque no los jueguen. Entonces, la hormona de crecimiento puede hacer esto, ¿no? Puede actuar sobre el hígado y producir el factor de crecimiento insulínico tipo 1, o puede de frente actuar sobre el órgano que vaya a actuar, ¿no? Sobre todo sobre los huesos, ¿no? Es donde más actúa. Pero, como les digo, puede actuar de frente, o la misma IGF-1 actúa también, produce la misma acción que la hormona de crecimiento. ¿Y quién es entonces el que me hace la retroalimentación negativa, ¿no? Porque a diferencia de, por ejemplo, la tiroides, de las hormonas sexuales, ¿no? Siempre hay un final, ¿no? En cambio, en este caso es como que hormona de crecimiento y de ahí no hay otra hormona, una glándula que segregue algo más, ¿no? En este caso, la IGF-1 es la que produce la retroalimentación negativa. O sea, inhibe que se siga secretando hormona de crecimiento cuando ya los niveles son muy altos e inhibe a la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Otro hormona importante que deben saber quién inhibe a la hormona de crecimiento es la somatostatina, ¿ya? Que también se secreta en el hipotálamo, ¿ya? Entonces, y el otro nombre llamado de la hormona liberadora de crecimiento parece que también se llama somatotropina, por si acaso, o si les pone, ¿ya? Listo. Entonces, eso en cuenta con respecto al eje de la hormona de crecimiento. Entonces, ¿qué hace en sí la hormona de crecimiento, ¿no? O sea, ¿de qué se encarga? A grandes rasgos lo que hace es estimular el crecimiento y diferenciación de los órganos, de todo del cuerpo, ¿no? Entonces, actividades, sí o sí que deben saber, uno es la mineralización ósea, ¿no? Obviamente gracias a la hormona de crecimiento es que nosotros crecemos. Otro es que hace la síntesis de proteínas. Otro más es que hace la lipólisis, ¿no? Destruye la grasa. Por eso que vamos a ver que en pacientes que tienen mucha hormona de crecimiento, van a perder mucha grasa, ¿no? Porque va a haber mucha lipólisis. Y en otro caso también hace la insulinoresistencia fisiológica, ¿no? Justo habíamos hablado, lo conectan con lo que es el factor de crecimiento insulínico tipo 1. ¿Por qué? Porque la hormona de crecimiento es una de las hormonas que va a aumentar los niveles de glucosa. Acuérdense que las hormonas que liberan, aumentan los niveles de glucosa son la hormona de crecimiento, el cortisol y las catecolaminas. ¿No? Son las tres hormonas
que pueden llegar a aumentar la glucosa, ¿no? Aparte del glucagón, bueno, también el glucagón que es del páncreas. Pero ¿cuál es la diferencia del glucagón, de las catecolaminas, del cortisol y de la hormona del crecimiento? Que la hormona del crecimiento es el único que aumenta la glucosa, pero al mismo tiempo tiene un sistema de feedback como para detenerlo, ¿no? Que es el IGF-1. En cambio los otros no, o sea, los otros se elevan y la glucosa se dispara, ¿no? Y aparte tiene su inhibición, que es lo de la insulina, pues, ¿no? Que se eleva la insulina. Pero por parte de las mismas hormonas que lo están elevando, no hay feedback negativo, ¿ya? Entonces, bueno, yo por si acaso lo pongo acá porque sí me parece importante. Las hormonas que le aumentan la glucosa vendría a ser, entonces, hormona de crecimiento, cortisol, glucagón y las catecolaminas. ¿Ya? Y acuérdense acá le voy a poner carita feliz de la hormona de crecimiento porque me hace feedback negativo. ¿Ya? Entonces, eso, con la hormona de crecimiento. Ahora, en el eje adrenal, no como les digo, o sea, voy a hablar más en lo que cuando hablemos ya patología de la glándula suprarrenal, pero acá para que veamos todos los ejes, ¿no? Acá igual el hipotálamo, la hipófisis, y acá está la glándula suprarrenal, ¿no? Que tiene su médula, que acuérdense que produce catecolaminas, que acá no tiene nada que ver con este eje, pero en la corteza produce las hormonas que nos importan, ¿no? Que tiene su zona, acuérdense, su zona glomerular, su zona fascicular y su zona reticular, ¿no? En la zona glomerular, acuérdense que produce los mineralocorticoides, ¿no? O sea, el más importante, la aldosterona, que es túbulo colector, al igual que la ADH. La fascicular produce lo que es el cortisol, ¿no? Los corticoides. Perdón, los corticoides. La zona fascicular, el reticular, produce lo que es los andrógenos. Todos los andrógenos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo comienza este sistema, este eje, no? Todo comienza con la hormona liberadora de corticotropina, la CRH. Esta estimula en la adenopófisis a la corticotropina, que es la ACTH. Y esta a su vez es la que estimula a la glándula suprarrenal, ¿no? Entonces, ¿quién hace el feedback negativo sobre todo, no? Porque esto se supone que ya son las últimas hormonas. El feedback negativo lo hace el cortisol. ¿Ya? Listo. Ahora, cuando hablamos del eje en la tiroides, ¿no? De todos los temas, para que sepan, el que más deben saber es tiroides, ¿no? O sea, analizando todas las preguntas de todos los exámenes de todos los años, siempre hay preguntas de tiroides. O sea, no hay ni un año que no hayan preguntado tiroides. Hasta diabetes se han salteado a veces, algunos años no preguntan, pero tiroides siempre, siempre. Así que para mí yo considero que esa es la clase más importante. Entonces, ya. En lo que es tiroides, tenemos igual el hipotálamo y la hipófisis, ¿no? Y al final la tiroides, ¿no? Como una mariposita. Entonces, todo comienza desde el hipotálamo con la hormona liberadora de tirotropina. ¿A quién estimula esto? A la tirotropina, ¿no? Que está en la hipófisis. Y esta estimula en la tiroides a que se libere T4 y T3, ¿no? Y esta T4 y T3 son las que inhiben, ya sea en la adenopófisis o en el hipotálamo, el sistema, ¿no? Para que bajen los niveles. Entonces, algo básico que deben saber es que la T4 o la llamada tiroxina es la que más se produce, ¿no? Siempre a veces uno se olvida de eso, ¿no? ¿Cuál es la que más se produce en la tiroides? La T4, ¿no? La tiroxina es la más abundante. Es más, tiene relación de 20-1 con respecto a la T3, ¿ya? Y su vida media es hasta de una semana, ¿ya? Pero ¿qué es lo malo? Que esta no es la hormona activa, o sea, esta no es la que produce las acciones de las hormonas tiroideas, ¿no? En cambio, la T3, ¿no? La triiodotironina, esta es la más activa. Pero ¿qué es lo malo? Que su vida media solo es menor de un día. Por eso, o sea, sabiendo por qué es tan importante, o sea, por eso les digo, hasta saberse la vida media es importante. Porque cuando yo hago un estudio de tiroides, ¿no? ¿Qué pido yo? ¿T4 o T3? Obviamente pido T4, ¿no? O sea, puedo pedir T4 y T3 también, ¿no? Pero si me pusieran entre las dos, o sea, si me ponen una alternativa de un paciente con patología tiroidea y me aparece TSH, T4 y otra alternativa que dice TSH, T3, obviamente T4, porque la T4 se mantiene más tiempo, porque tiene una vida media de una semana,
Mientras que la T3 es la activa, sí, ¿no? Pero solo a lo mucho va a estar un día elevada, ¿ya? Así que no me va a decir mucho. Listo. Con lo que respecta al eje gonadal, ¿no? Ya tenemos el hipotálamo y la hipófisis, y acá voy a dibujar como un... Es mi intento de testículo, lo siento. Y el ovario, ¿no? Ya, entonces, lo que produce el hipotálamo es la GnRH, ¿no? La hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Y cuáles son las gonadotropinas? La FSH y la LH, ¿no? Entonces, la FSH y la LH, ya sea que actúen, ya sea en el testículo o en el ovario, van a hacer diferentes acciones, ¿no? Más que todo, la FSH se encarga de la maduración, de crecimiento en ambos, ¿ah? Siempre acuérdense que se encarga, por ejemplo, en lo que es el testículo, de lo que es la, o sea, la maduración de los espermatozoides, ¿no? En cambio, y en la mujer, es lo que es, bueno, su nombre lo dice, folículo estimulante, la maduración de los folículos. Mientras que la LH produce cosas, lo importante, ¿no? En el hombre produce la testosterona, y en la mujer produce el pico de ovulación, ¿no? Entonces siempre tiene, o sea, hacen más cosas, ¿no? Que eso ya es más que todo, se hablará en ginecología, ¿no? Acá no vamos a hablar mucho de eso, pero sepan eso, ¿no? Entonces en el testículo, al final lo que se produce, pues la testosterona, por la LH, por si acaso lo pongo porque lo han preguntado, ¿cuál es la función de la LH en el testículo? Que es producir testosterona. Y en el ovario, pues producen los estrógenos y la progesterona, ¿no? Y estas hormonas son las que al final hacen el sistema de retroalimentación negativo. Entonces, hasta acá, ustedes se han dado cuenta que, y no me olvidé decir que uno de los que inhibe a la GnRH, que vamos a ver que sí es importante, es la prolactina, ¿ya? Cuando vemos tumor en un prolactinoma, es muy importante saber que la prolactina inhibe la GnRH. Además que también cuando vean ginecología, una de las causas de amenorrea, porque inhibe el sistema hipotálamo hipoficiario de la mujer, también es un prolactinoma, ¿no? El aumento de prolactina inhibe el eje hipotálamo hipoficiario porque inhibe a la GnRH. Entonces, hasta aquí, todos esos cuatro, perdón, que hemos hablado, son enteramente, o, ¿cómo lo digo? Más que todo, sistemas de retroalimentación positiva, ¿ya? O sea, más pesa lo positivo que negativo, ¿no? Porque lo negativo al final es cuando se excede, que no se debería exceder, a menos que haya una patología, pues, ¿no? Entonces, son netamente ejes de retroalimentación, acuérdense, positiva. En cambio, el eje de lo que es la prolactina, este es el eje que es predominantemente negativo, ¿ya? Porque, ¿no? Me parece un hueso ya. Sorry. Ya, porque o sea, la prolactina al final actúa por inhibición de la dopamina, ¿ya? O sea, si se dan cuenta de rojito les he puesto todo lo que es inhibición, ¿ya? O sea, la prolactina dijimos que se secreta en la adenohipófisis, ¿ya? Pero acá no hay un sistema estimulante del hipotálamo que hace que se libere más prolactina, sino la dopamina, o también llamado antes el PIF, inhibe la prolactina, ¿ya? Entonces eso es lo que tenemos que saber. Y la prolactina, ya les había dicho, no digo que se la mamo, la prolactina lo que hacía era producir la leche materna, porque la oxitocina hacía la contracción, ¿ya? ¿Quién más estimula a que haya más prolactina? Los estrógenos, la progesterona y la TRH, ¿ya? La tirotropina. ¿Y quién más inhibe a la prolactina? Los estrógenos y la progesterona. Entonces ustedes dirán, ¿qué fue? ¿Cómo que lo estimula y lo inhibe? Ya. ¿Cómo es que lo inhibe? En sí, el estrógeno y la progesterona lo que hacen es producir más prolactina. O sea, va a haber un montón de prolactina en lo que es el sistema porto-hipoficiario que habíamos hablado, ¿no? Pero al mismo tiempo el estrógeno y la progesterona lo que hacen es inhibir los receptores, ¿ya? O sea, va a haber prolactina, pero no va a poder actuar, porque el estrógeno y la progesterona también van a bloquear los receptores de prolactina. Entonces la pregunta es, ¿por qué haría eso? ¿No? Porque el por qué es en el embarazo, ¿no?
Porque en el embarazo aumentan los niveles de estrógeno y progesterona, ¿ya? Entonces aumentan los niveles de prolactina, pero también se bloquean los receptores de prolactina. Entonces por eso es que la mujer cuando está embarazada no da de lactar, pues, ¿no? O sea, no secreta leche. Pero cuando da luz y bota la placenta, ahí se caen los estrógenos, ¿ya? Sobre todo los estrógenos, y al caerse eso, se liberan esos bloqueos que había de los receptores de prolactina. Entonces se liberan esos bloqueos y toda esa prolactina que se formó en todo el tiempo de embarazo actúa sobre los receptores y por eso la mujer comienza este, a secretar un montón de leche, pues, ¿no? Por eso una de las causas de hiperprolactinemia es el embarazo, ¿no? Porque hay un montón de niveles de prolactina, pero no están actuando, porque los receptores están bloqueados. Y otra causa de hiperprolactinemia también es el posparto, ¿no? Entonces, pero son causas fisiológicas, o sea, no es nada anormal, ¿ya? Entonces, hasta ahí, espero que hayan entendido todo, ¿no? Lo que sí vamos a hacer breaks, o sea, ese va a ser el primer break de 5 o 10 minutos, para entrar a lo que ya son patologías, ¿no? Porque acá hemos hablado todo lo que es anatomía y fisiología. Si tienen alguna duda, ahorita díganla para resolverla, o si todo ha quedado claro, chévere, digan ok, no sé. Todo claro, todo clarito. Sí, 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 todo claro. Excelente. Y entonces, 5 o 10 minutos y continuamos con lo que es ya patologías. Lo que es ya enfermedad. Si entendieron bien lo que era cuando expliqué la fisiología, la enfermedad facilito, ¿ya? Algunos datos que van a hacer memoria nomás. ¿Cuál es? Acá les he puesto el hipopitorismo. Ya, primero para que yo sepa qué es el hipopitorismo, es cuando es la afectación, o sea, hay niveles bajos de una o todas las hormonas, ¿ya? O sea, puede ser que solo esté disminuido la hormona del crecimiento, así como puede estar disminuido todas las hormonas de la hipófisis, ¿no? La hormona del crecimiento, la LH, FSH, TSH, etc. Y cuando yo hablo de que hay un hipopituitarismo, ¿no? O sea, ¿cuánto se tiene que comprometer la hipófisis para que deje de secretar hormonas? Tiene que haber un compromiso del 90%, ¿ya? Comprometo del 90 o hasta más del 90%, pero pongo un punto de corte más del 90%, para que hable de un hipopituitarismo. Hipopituitarismo. Ya. Ya, entonces, como habíamos visto los ejes, o sea, para que haya un defecto de hormonas, puede ser la causa a nivel del hipotálamo, que deje de secretar las hormonas liberadoras, ¿no? Y por lo tanto no se va a secretar hormonas en la hipófisis. O sea, ¿por qué pituitarismo? Porque acuérdense que la hipófisis es lo mismo que decir pituitaria, por si acaso. Este, o a nivel de la misma hipófisis, ¿no? De causa hipofisiaria. Entonces acá les he puesto todas las causas, la verdad, para que sepan. Pero, por ejemplo, cosas importantes, ¿no? Siempre hay que saber sobre lo más frecuente, ¿no? Entonces, el craneofaringioma es la causa más frecuente en pediatría, ya que es un tumor del sistema nervioso central, ¿ya? Pero en el adulto, que más frecuente esta patología va a ser en adulto, van a ser los adenomas. Ya, esta va a ser la causa más frecuente del adulto, ¿ya? Ahora, ¿qué puede otras causas hipotalámicas? Radioterapia, la tuberculosis, muy importante en nuestro medio, enfermedades infiltrativas o traumáticos. En las hipofisiares también la misma radioterapia, enfermedades infiltrativas, el síndrome de Sheehan, que ahí les he puesto un espacio porque sí es importante, lo han preguntado como 3 veces el síndrome de Sheehan, y el síndrome de silla vacía, ¿no? Que no hay hipófisis, ¿ya? Entonces vamos a hablar primero de los adenomas, ¿no? Porque estamos diciendo que los adenomas es la causa más frecuente del adulto, ¿no? Y la causa más frecuente de pediatría es el craneofaringioma. Entonces, ¿qué son los adenomas? Los adenomas van a ser en sí la causa más frecuente de hipo
que es lo que estamos hablando ahorita, del hipopituitarismo, pero también de hiperfunción hipofisiaria, ¿ya? O sea, un adenoma puede hacer que la hipófisis produzca menos hormonas, como en esta enfermedad, o puede producir más hormonas, ¿no? Entonces, si te preguntan cuál es la causa más frecuente de hipofunción hipofisiaria, adenomas. ¿Cuál es la causa más frecuente de hiperfunción hipofisiaria? Igual, adenomas. Ahora, yo lo puedo clasificar en microadenoma o macroadenoma. Los microadenomas son aquellos que miden menos de 1 centímetro, ¿no? Esos son menos de 10 milímetros. Y los macroadenomas son los que miden más de 1 centímetro o más de 10 milímetros. ¿Ya? Entonces, también importante saber, como les digo, pueden ser hiperfuncionantes o hipofuncionantes, pero por ejemplo, la pregunta, ¿no? ¿Cuál es lo más frecuente? O sea, si yo tengo un adenoma pituitario, ¿qué es lo más frecuente que haya? ¿Hiperfunción o hipofunción? ¿No? Lo más frecuente es que haya hiperfunción y sobre todo de la prolactina, ¿ya? O sea, el adenoma pituitario más frecuente, o sea, no es lo más frecuente, no es la palabra más frecuente, sino lo que más produce, en caso haya, es una hiperfunción de lo que es prolactina. De ahí le siguen los no funcionantes, que es lo que estamos hablando ahorita del hipopituitarismo. De ahí le sigue la hormona de crecimiento, o sea, una hiperfunción de la hormona de crecimiento, una hiperfunción de la corticotropina, y de ahí también hay estados mixtos, ¿no? O sea, que puede producir aumento, por ejemplo, de hormona de crecimiento, y también aumento de prolactina, ¿no? Pero eso es menos frecuente. Pero lo más frecuente, acuérdense que es que produzca un aumento de prolactina, por eso vamos a hablar del prolactinoma, que es una parte dentro de los esquemas que he puesto. Entonces, ¿qué es el síndrome de Sheehan? ¿Ya? El síndrome de Sheehan es algo muy preguntado, que es estamos hablando de hipopituitarismo, no veo, ya, perdón, producido por lo que es una apoplejia, ¿ya? Apoplejia, o te pueden poner infarto hipofisiario, ¿ya? Porque deja de llegar sangre a la hipófisis. ¿Y en qué caso se da eso? O sea, ¿por qué se da? Porque eso es un secundario a una hemorragia severa en el parto, ¿ya? O sea, cuando la mujer sangra mucho en el parto, pierde sangre, y esa hemorragia hace que disminuya el flujo, obviamente, y dentro de eso el flujo disminuye en la hipófisis. Ariel, Adrián, se te fue el audio. Estaba diciendo que en lo que es el síndrome de Sheehan era un hipopituitarismo producido por una apoplejia o un infarto en la hipófisis, ¿no? Que era secundario cuando había una hemorragia severa en el parto, ¿no? Que eso hacía que haya hipoperfusión a nivel de la hipófisis y haya esta hipofusión de la hipófisis, ¿ya? Y que dije como dato de obstetricia, ¿no? Cuando yo hablo de hemorragia postparto, cuando es más de 500 mililitros vaginal o más de 1 litro por cesárea, ¿ya? Entonces, ¿y cómo ven prácticamente este caso? Porque, o sea, este caso ha sido muy preguntado en ENAM, ¿no? Es el típico caso, o bueno, o te ponen mujer posparto que no produce secreción de leche y tiene, o sea, o después ya varios meses tiene amenorrea, ¿no? Entonces te das cuenta que es una hipofunción, en este caso de la prolactina, y también es una hipofunción de lo que es la LH, FSH, que está haciendo que no menstrue, ¿ya? O te ponen, lo más básico que te van a poner es que no secreta leche, ¿no? Porque no hay niveles de prolactina, y eso por una hipofunción de lo que es la hipófisis, ¿no? O simplemente te ponen mujer, luego del embarazo, y te ponen clínica de hipofunción, y te ponen pues ahí que sangra un montón. Eso es síndrome de Sheehan, ¿ya? No confundan, porque hay un síndrome que se llama Asherman,
que a veces uno los confunde en esas dos, Sheehan, Asherman, pero Asherman es otra causa amenorrea, ¿ya? Así que Sheehan es apoplejia infarto-hipoficiaria. Listo. Entonces, esos eran causas, ¿no? Ahora sí vamos a ver lo que es la secuencia clínica. Ya, la secuencia clínica sí es importante, porque, o sea, es en orden cómo se van perdiendo las hormonas. Y si yo sé el orden en el que se van perdiendo las hormonas, yo también voy a saber el orden en el que yo tengo que hacer mi tratamiento, ¿ya? Entonces, la primera hormona que se pierde es la hormona del crecimiento, ¿ya? Entonces vamos a ver, por ejemplo, clínica que puede haber, ¿no? De déficit, porque nosotros vamos a hablar de acromegalia, ¿no? Que es aumento, así que no vamos a hablar de patologías de déficit. Entonces, en el niño o en el adulto. Por ejemplo, en el niño va a producir lo que es el enanismo, ¿ya? El enanismo hipoficiario. ¿Qué más puede producir? Hipoglicemia, ¿no? Les dije que la hormona del crecimiento produce aumento de glucosa. ¿No? Por eso yo digo que es muy importante que a veces, digamos, yo no leo la enfermedad, pero por deducción puedo saber, ¿no? Si te ponen disminución de hormona de crecimiento, ¿cuál es la clínica que no corresponde? Y te aparece hiperglicemia. Entonces, pero tú dices, ah, no, pero la hormona de crecimiento produce aumento de glucosa. Y si no hay, seguro va a haber hipoglicemia, no hiperglicemia, ¿ya? Entonces, en el niño enanismo, porque obviamente no va a haber lo que es la mineralización ósea y la hipoglicemia. Ahora, en el adulto, ¿qué habíamos dicho que hace la hormona del crecimiento? Hace síntesis de proteínas. Entonces, si no hay, ¿qué va a pasar? Va a disminuir la masa muscular. Parece que las proteínas son importantes para lo que es el músculo. Y si no hay síntesis, disminuye la masa muscular. ¿Qué más? Si disminuye la hormona de crecimiento, ¿qué había dicho que hacía con la grasa? Hace lipólisis, o sea, destruye grasa. Entonces, si no hay hormona de crecimiento, no se destruye la grasa. Por lo tanto, el paciente aumenta de peso, ¿no? Pero sobre todo por un aumento de grasa, ¿no? Otra cosa. Otras cosas también que va a hacer, ay, lo estoy escribiendo muy grande, pero ya no importa. Disminuye la mineralización ósea, ¿no? O sea, ¿y qué va a hacer eso en el paciente, no? Porque digamos que si es adulta, ¿no? No va a ser que detenga el crecimiento, sino va a ser más predisposición a fracturas, ¿no? Si disminuye la mineralización ósea. Otra cosa que puede hacer es que va a disminuir la insulinoresistencia. Porque habíamos dicho que uno de los efectos era hacer insulinoresistencia, por lo que aumenta la glucosa. Entonces, esto es muy importante porque acá hay algo llamado, ¿no? Acá jalen esto, que se llama el fenómeno de Hussey, ¿ya? ¿Qué es el fenómeno de Hussey? El fenómeno de Hussey es cuando en un paciente diabético le da hipopituitarismo, ¿no? Entonces yo voy a tener que voy a tener que hacer menos requerimientos de hipoglicemiantes, ¿no? Porque en sí ya el hecho de que haya un déficit de hormona de crecimiento me va a hacer que disminuyan los niveles de glucosa, ¿no? O sea, sí se entiende, pues, ¿no? O sea, al final la enfermedad me está ayudando, en caso sea diabético, obviamente, que puede ser que la diabetes es aumento de glucosa. Entonces a eso se le llama, a un paciente con hipofunción de la hormona de crecimiento, diabético, que ya no voy a requerir tantos hipoglicemiantes o tanta dosis, sino ya lo mínimo, porque ya en sí el paciente va a tener, por el déficit de hormona de crecimiento, va a tener niveles bajos de glucosa. Ya, eso es el fenómeno de Hussey. Ya, listo. Entonces, lo primero, acuérdense, la hormona de crecimiento. Ahora, ¿qué es lo siguiente que baja? La LH y la FSH, ¿no? Las gonadotropinas. Esto vendría a ser, acuérdense, un hipogonadismo. Todo lo que estamos hablando son hipogonadismo y todo lo que estamos hablando son secundarios, ¿no? Acuérdense que primario viene a ser de las glándulas, secundario de la hipófisis y terciario del hipotálamo. Siempre que clasifiquen en dónde está el defecto, primario de las glándulas, secundario de la hipófisis y si el problema es en el hipotálamo, terciario. Entonces todos estos que vamos a ver siempre van a ser secundarios, pues, ¿no? Porque el problema es en la hipófisis. Entonces, ¿qué va a ser en el varón? ¿No? ¿Qué va a ser en el varón? El hecho de que haya disminución de gonadotropinas, pues va a disminuir la libido, ¿no? Va a disminuir el volumen testicular, va a disminuir los caracteres sexuales, y posiblemente también ponga al paciente estéril, ¿no? Mientras que en la mujer, lo importante, también puede hacer lo mismo, ¿ya?
sea, disminución del líbido, bueno, obviamente no disminución del volumen testicular, sino vendría a ser disminución del volumen mamario. Y lo importante es que es un paciente con amenorrea, ¿no? Que vendría a ser una amenorrea secundaria, ¿no? Porque es una mujer que ya tuvo menstruación y que por esta patología ha dejado de menstruar, ¿ya? Listo. Entonces, primero hormona de crecimiento, segundo gonadotropinas. De ahí le sigue la tirotropina, o sea que va a ser un hipotiroidismo secundario, ¿no? ¿Y qué va a ser? En sí el hipotiroidismo secundario tiene la misma clínica de hipotiroidismo, ¿no? Lo que la diferencia son, en sí cuando veamos las hormonas, pues, ¿no? Para saber cuál es primario y cuál es secundario, ¿ya? Entonces en el niño, la disminución de TSH, acuérdense que si no se trata, puede ser lo que es el cretinismo, ya en el niño, porque es más frecuente los problemas tiroideos en el adulto. Y en el adulto, bueno, el adulto voy a poner clínica de hipotiroideo, pues, ¿no? Que lo vamos a ver toda la clínica de hipotiroideo, porque es aumento de peso, disminución de la presión arterial, disminución de los reflejos, ¿no? Todo lo que es disminución, ¿no? Bradicardia, hipotensión, etc, etc, etc. Que lo vamos a ver en patología tiroidea. Una cosa importante puede ser que diferencia la secundaria de la primaria, es que en la secundaria no va a haber mucho lo que es la obesidad central. Posiblemente sea eso como un dato importante, pero no lo veo tanto. Pero ya. Y de ahí le sigue lo que es el déficit de la corticotropina, o sea, de la insuficiencia suprarrenal. Y esto sí es muy importante, que lo vamos a ver en patología de la glándula suprarrenal, que lo que diferencia, porque esta vendría a ser una causa de insuficiencia suprarrenal secundaria. Vamos a ver la clínica cuando veamos la clase de suprarrenal, pero lo que lo diferencia es que la secundaria no cursa con hiperpigmentación. Eso es lo más característico, ¿ya? Porque acuérdense que cuando hay patología de insuficiencia suprarrenal, ¿no? El hecho de que la glándula, cuando es primaria, cuando la glándula suprarrenal no sirve, se genera un montón de ACTH, y al mismo tiempo que se genera ACTH, también se genera lo que es la hormona estimulante de la melanina, ¿no? Para la pigmentación. Entonces, por eso hay hiperpigmentación. Por eso un caso clínico que te pongan paciente asténico, ¿no? Y con hiperpigmentación, ¿no? De gingivas, ¿no? Pliegues, eso es insuficiencia suprarrenal primaria. Pero en la secundaria no se está generando ACTH, entonces no va a haber hiperpigmentación, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más a detalle en lo que es patología de la glándula suprarrenal, pero desde ya les digo para que tengan conocimiento. Y lo último que se secreta o que falla es la prolactina, ¿no? Entonces este paciente va, lo que les había dicho, que característico del síndrome de Sheehan, que en el posparto no va a producir leche materna. ¿Ya? Entonces ven, primero hormona de crecimiento, segundo LH-FSH, tercero TSH, cuarto la ACTH y lo último la prolactina. Entonces, ¿cómo va a ser el tratamiento médico? El tratamiento médico va en orden, ¿no? Pero no es de la prolactina, ¿ya? Porque para la prolactina se da otro tratamiento. Si no, comenzamos desde lo que es aquí, pues, ¿no? Desde lo que es la ACTH, para arriba. Entonces, ¿qué es lo primero que le doy? Hidrocortisona, no corticoides. Hidrocortisona, ¿no? Y si es mujer, se le puede agregar lo que es la dihidroepindosterona, la DHEA, ¿eso? Por si acaso le pongo. Porque en el hombre, eso sí, en el hombre, en el hombre no es muy importante cuando hay afectación de en lo que es hipogonadismo, no es muy importante darle en el nombre en eso, ¿no? Porque no causa mucho efecto. O si quieren se lo podrían dar, pues, es dependiendo del usuario, ¿no? Pero en la mujer sí, ¿no? Porque en la mujer va a pasar lo que es amenorrea y esos problemas, ¿ya? Lo que le sigue, entonces, ¿qué era antes de la ACTH? El TSH, entonces le doy levotiroxina. Después, ¿qué le seguía? El hipogonadismo, ¿no? Entonces acá se le da hormonas sexuales. Y 4 se le da los análogos de la hormona del crecimiento. Entonces, eso han preguntado muchas veces. ¿Cuál es el
el orden en el que se da ante un paciente con hipotitidarismo. ¿Ya? Entonces, una cosa es que te pregunten cuál es el orden en que se van perdiendo las hormonas, que es la hormona de crecimiento, gonadotropinas, tirotropina, corticotropina, prolactina, y otra cosa es que te digan cuál es el orden en el que doy el tratamiento, ¿no? Que es al revés, es hidrocortisona, levotiroxina, hormonas sexuales y análogos de hormona de crecimiento, ¿ya? Ese es el tratamiento médico. Pero el tratamiento de elección obviamente va a ser quirúrgico, porque habíamos hablado que lo más frecuente es el adenoma. Entonces yo voy a querer quitar ese tumor. Entonces lo más frecuente, perdón, lo de elección es lo quirúrgico, pero vamos a ver si hacemos una cirugía transfenoidal, ¿no? O hacemos una cirugía transfrontal. En el caso de la cirugía transfenoidal es si son intracelares. Y la transfrontal es si son extracelares. Y si preguntan qué es eso de intracelares y extracelares, que si o sea, extracelares es que el tumor ha llegado a estar fuera de la silla turca, ¿ya? Fuera de la silla turca, ya habíamos dicho por anatomía que ese es el lugar. ¿Listo? Entonces, súper importante que se sepan la secuencia clínica del hipopituitarismo, ¿ya? Cómo va todo el orden en la flechita, y también cómo es el orden de tratamiento médico. Importante que se sepan lo que es el síndrome de Sheehan, hipopituitarismo producido por la apoplejia o infarto hipoficiario secundario a una hemorragia severa. Que sepan que el adenoma es la causa más frecuente de hiperfunción y que dentro de esos el prolactinoma es el más frecuente. Y que para que yo hable de un hipopituitarismo tiene que haber más del 90% del compromiso. Causa más frecuente en el adulto, adenomas, causa más frecuente en el niño, el cráneo faringioma. ¿Sí? ¿Listo? Hasta ahí, claro. Entonces ahora vamos a hablar de lo que es el hiperprolactinoma. En lo que es el hiperprolactinoma, hay distintas causas, ¿no? O sea, hiperprolactinoma es que haya un aumento de niveles de prolactina. Lo más frecuente es que sea fisiológico, ¿ya? Eso es lo más frecuente, en general, ¿no? ¿Por qué? Ya les había dicho, el embarazo y la lactancia. Sobre todo el embarazo, si te preguntan, ¿cuál es la causa fisiológica más importante de hiperprolactinemia? El embarazo, ¿ya? En cambio, si me preguntan cuál es la causa patológica más frecuente, la causa patológica más frecuente, esta es la causa más frecuente, patológica, los fármacos. ¿Se acuerdan cuando llegaban farmacología? Habrán visto dentro de los efectos adversos que decía galactorrea, pues, ¿no? Que era porque aumentaba los niveles de prolactina. Entonces, ¿cuál creen o qué fármacos creen que serían los que me van a aumentar la prolactina? ¿Se acuerdan por el sistema del eje hipotálamo hipoficiario? Dijimos que la prolactina, a diferencia de otros, era un sistema que se regía más por el sistema de retroalimentación negativa, o sea, por la dopamina. Entonces, ¿cómo haría que haya más prolactina si yo aumento la dopamina? Entonces, ¿qué fármacos serían fármacos que sean agonistas, ¿no? Perdón, antagonistas dopaminérgicos, ¿no? Porque la dopamina, perdón, inhibe a lo que es la prolactina. Entonces, si yo quito la dopamina, va a haber más prolactina. Entonces, ¿qué fármacos son antidopaminérgicos? El más frecuente de todos, acuérdense que son los antipsicóticos. ¿Ya? Pero pueden haber otros o otros les ponen la metoclopramida, puede haber los mismos anticonceptivos orales, ¿no? Por lo que habíamos hablado que también estaban en el eje de la prolactina, que lo podían inhibir, la ranitidina, bueno, etcétera. Pero ustedes acuérdense, los antipsicóticos y en general, mejor, que los fármacos tienen que ser fármacos antidopaminérgicos, ¿no? Que inhiban la dopamina y que al inhibir la dopamina se dispara la prolactina. Una causa tumoral es el prolactinoma, que lo vamos a ver. Y también puede haber lesiones en el hipotálamo, en la hipófisis, ¿no? Enfermedades que pueden producir aumento de prolactina sí son importantes, la cirrosis, ¿no? La cirrosis, el hipotiroidismo primario. ¿Ya? Ah, porque no lo mencioné, creo.
O sí lo puse. Ah, no, sí lo puse, ¿no? Les había dicho que la tirotropina estimula a que se secrete más prolactina, ¿no? Entonces, el hipotiroidismo que me hace hiperprolactinemia es el primario, no es hipotiroidismo general, tiene que ser el primario, porque acuérdense que cuando el defecto es primario, ¿no? Hipotiroidismo, la TRH, ¿no? O en sí las hormonas del hipotálamo y la hipófisis aumentan sus niveles para compensar, ¿no? lo que hay el hipotiroidismo primario. Entonces, al elevarse esos, también van a elevar o van a estimular a lo que es la prolactina, ¿ya? Así que también el hipotiroidismo primario. Y las causas fisiológicas vienen a ser, por ejemplo, el coito, ¿no? El acto sexual aumenta los niveles de prolactina. El estrés aumenta los niveles de prolactina, ¿no? El periodo neonatal también, el sueño, el ejercicio, todas estas son acciones que pueden elevar la prolactina, pero eso se le llama una hiperprolactinemia funcional nomás, ya nada de qué preocuparse. Entonces, yo tengo que saber cuáles son los valores normales de prolactina como para yo decir si está elevado o no, ¿no? El valor normal, acuérdense que es de menos de 20 microgramos por litro, ¿ya? Y cuando yo hablo de hiperprolactinemia, depende si yo hablo en la mujer o en el hombre. En el hombre es cuando es más de 20 y en la mujer es cuando es más de 25. ¿Ya? Porque acuérdense que la mujer funciona más, entonces debe ser un poquito más elevado. Entonces, cuando yo hablo de hiperprolactinemia funcional, que es lo que estoy hablando del sueño, el ejercicio, el estrés, el coito, todas esas cosas, la prolactina se eleva, pero no más de 100. ¿Ya? O sea, solo llega de 20 a 100 microgramos por litro, nada más. ¿Ya? En los que yo tengo que tener así, despertarme, es en las cosas que son ya cuando pasan los 100. Entonces, menos de 100, menos de 100 también se le llama cuando es un microadenoma. Habíamos dicho que los microadenomas en sí era por el tamaño también, no si era menor de 1 centímetro. Pero también puede ser por su secreción que sea menos de 100. Un microadenoma generalmente hace niveles de prolactina menos de 100. En cambio, más de 100 lo hace un macroadenoma, ¿ya? Más de 200 ya es prácticamente un prolactinoma seguro. O sea, que tengan niveles así de 300, ¿sí? Ya es como que me está diciendo prolactinoma. Y más de 500 ya me está diciendo un prolactinoma invasivo, ¿ya? Pero cada vez que ustedes vean un caso de hiperprolactinemia van a ver pues, niveles de 324, 200 alto, ¿ya? Que va a ser más que seguro que es un prolactinoma. Entonces, para hablar nosotros un poco de lo que es el prolactinoma, ¿no? Entonces, el prolactinoma es, ¿qué habíamos dicho antes? Era el adenoma hipoficiario más frecuente, ¿no? De todos los adenomas, habíamos dicho que era el más frecuente. ¿Qué más? Obviamente va a ser más frecuente en mujeres. Y es más frecuente que sea un microadenoma, ¿ya? Generalmente microadenoma, ¿ya? Por eso que muchas veces el tratamiento no va a ser quirúrgico, la elección va a ser tratamiento médico, porque generalmente, como les digo, son microadenomas, ¿ya? Ahora, ¿qué más, aparte de los niveles de prolactina, que vamos a ver que prácticamente se me puede dar el diagnóstico, yo puedo ver también, o sea, ¿qué otros exámenes podría utilizar, no? Otras pruebas. Si estamos diciendo que la prolactina inhibe el eje hipotálamo hipoficiario, ¿qué voy a ver con la LH y la FSH? Van a estar disminuidas, ¿ya? Y aparte, para ver el tumor, puedo pues, hacer pruebas de imágenes, pues, ¿no? Una radiografía, un TAC, una resonancia, ¿no? Sobre todo una resonancia, ¿ya? Entonces, ¿cómo es la clínica en el varón y en la mujer? ¿No? En el varón, como la prolactina no es muy importante, generalmente lo más frecuente es que sea asintomática. O sea, bien difícil que el varón puede, ¿no? Pero bien difícil que el varón esté secretando leche, ¿no? Porque no hay, su tejido mamario pues no es maduro como el de la mujer. Entonces, lo más frecuente es que va a ser asintomático. Pero ¿cuándo es que hace clínica? ¿No? Cuando el tumor hace efecto masa. Ahora se acuerdan que les había hablado de los límites, ¿no? Y que un límite de la hipófisis era el quiasma óptico. Ya, pues ahí está.
¿no? Cuando ese adenoma hipofisiario llega a comprometer el quiasma óptico, a eso se le llama efecto masa, ¿ya? Cuando llega a comprometer el quiasma óptico o llega a afectar los límites, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hace efecto masa? Uno va a ser cefalea, pues, ¿no? Si tienes un tumor ahí, obviamente te va a doler la cabeza. Y lo otro es la afectación en el quiasma óptico, que va a ser la hemianopsia bilateral heterónima, ¿no? Que es cuando o sea, son tus ojos y no ves la parte de los costados, ¿no? Bilateral heterónimo, ¿no? De los mismos campos, porque los campos que no se van a ver son los campos del costado. Entonces, si les preguntan, es el defecto campimétrico, estamos hablando de efectos campimétricos visuales, más frecuente. Ya, si preguntan cuál es el defecto campimétrico más frecuente en un tumor hipofisiario, o en sí en un tumor hipofisiario, no solo estamos hablando de hiperprolactinoma, sino porque, o sea, yo estoy poniendo acá en caso de hiperprolactinoma, pero acuérdense que les he dicho que un adenoma, el mismo tumor es el que va a comprometer el quiasma óptico, así que puede ser en cualquier tumor secretor, solo que hablamos del hiperprolactinoma porque es el más frecuente. Entonces, la hemianopsia bilateral heterónima, ¿no? Defecto campimétrico más frecuente. Ya cuando veamos visual, ¿no? Ya se ve, hablaremos bien porque es bonito explicar todo eso, cómo se va perdiendo la vista. Ya, en cambio en la mujer sí es importante la clínica, ¿no? Porque en la clínica de la mujer va a ser amenorrea. ¿Por qué amenorrea? Porque inhibe el eje hipotálamo hipofisiario de las gonadotropinas, por lo tanto no va a hacer que la mujer menstrue. ¿Qué más? La vuelve infértil, porque no va a haber ovulación, y va a haber la galactorrea. Entonces, una paciente con esas tres, yo debo pensar en un tumor secretor de prolactina. ¿Ya? Y listo. Entonces, como les dije, lo más frecuente es que sea un microadenoma. Entonces, lo primero que yo debo hacer, lo que debo pensar es en tratamiento médico. ¿Ya? ¿Y cuál es el tratamiento médico? Por lógica. O sea, si yo lo que quiero es disminuir los niveles de prolactina, ¿quién me inhibía la prolactina? La dopamina. Entonces, acá le doy agonistas dopaminérgicos. ¿Quiénes son los agonistas dopaminérgicos? Le puedo dar carbegolina o le puedo dar bromocriptina. Mejor carbegolina, ¿ya? En caso sea un macroadenoma, ¿no? Ya se puede hacer lo que es el tratamiento quirúrgico, bueno, que generalmente es una cirugía transfenoidal. Y también se puede hacer lo que es la radioterapia estereotáxica, cuando los tumores son muy localizados. Pero en general, acuérdense, los tratamientos médicos agonistas dopaminérgicos. No se vayan a confundir. El tratamiento es agonistas dopaminérgicos. Bueno, lo entienden bien, me imagino, por la fisiología. Pero los fármacos que producen son los antagonistas o antidopaminérgicos, ¿ya? Entonces, espero que haya quedado bien claro lo que es el hiperprolactinoma. Acuérdense cuándo se dice elevado en hombre y mujer, cuándo es funcional, y todos los datos del prolactinoma, ¿no? Que es el más frecuente, el adenoma hipofisiario más frecuente en la mujer, y generalmente es microadenoma, por eso se hace lo que es tratamiento médico, ¿ya? Causas fisiológicas, coito, estrés, cuento, sueño, cirrosis, hipotiroidismo primario, ¿ya? Todo eso. Y lo más frecuente es lo fisiológico, eso es lo más frecuente. Y va a haber más frecuentes con embarazadas, que estén tomando fármacos o con un tumor, ¿ya? Y dentro de los fármacos, el más frecuente, los antipsicóticos. Listo. Ahora hablemos de acromegalia, ¿no? Entonces, la acromegalia, acuérdense que es el exceso de la hormona del crecimiento y el exceso del IGF-1, ¿no? Que habíamos mencionado, ¿ya? En el caso de la acromegalia, ¿cuál sería la causa más frecuente? Igual, un adenoma. Prácticamente el 95% de los casos es un adenoma, pero en este caso es más frecuente que sea un macroadenoma, ¿ya?
como estamos hablando de la hormona del crecimiento, algo grande, acuérdense, es macroadenoma, distinto al tumor de hipófisis de prolactina, que es microadenoma. ¿Ya? Entonces, es muy importante también saber que no es lo mismo decir acromegalia que gigantismo. Si alguna vez han escuchado eso, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo digo que es gigantismo, gigantismo es cuando se da esta patología antes del cierre del cartílago epifisiario. O sea, porque ustedes saben que mientras una persona crece, se tiene que cerrar ese cartílago epifisiario y ahí fue cuando ya deja de crecer. Entonces, si se da la patología antes de eso, o sea, si se da el tumor antes de esa edad, de ese rango, se le llama gigantismo. Pero cuando sea después del cierre, ¿no? Que generalmente es en adultos este tumor, a esto ya se le llama acromegalia, ¿no? Generalmente el cierre, ¿no? En los hombres se da a los 15, 18 años y en la mujer se da a los 13, a los 15 años. ¿Ya? Bueno, como dato. Entonces la clínica prácticamente va a ser, uno, la clínica local, que es un tumor, que habíamos dicho. O sea, también puede ser su hemianopsia bilateral heterónima, porque es un tumor en la hipófisis. Entonces tiene su clínica local, que es la cefalea holocraniana, ¿no? Es la hemianopsia bilateral heterónima, por eso lo estoy diciendo. Luego hace lo que es la macroglosia, ¿no? Porque es crecimiento de arco ciliar. Acuérdense que este es el paciente que se parece a Shrek, pues, ¿no? La acantosis nigricans. ¿Por qué acantosis nigricans? Porque acuérdense que la hormona del crecimiento produce aumento de glucosa. ¿Y qué me indica acatosis nigricans? ¿Quién me dice qué es acatosis nigricans? Acatosis nigricans es cuando tengo esa mancha en el cuello o en pliegues, ¿no? Que no significa que una persona no se baña, sino ¿qué me indica eso en una persona obesa? ¿Quién dice? ¿Alguien? Eso, ¿no? Resistencia a la insulina. Entonces acuérdense que acatosis nigricans es diagnóstico de que ya tu cuerpo está comenzando a hacer resistencia a la insulina. Entonces obviamente aquí en este paciente va a haber acatosis nigricans porque como hay un montón de hormona del crecimiento, hay un montón de glucosa y ya se está haciendo resistencia. Aparte que va a hacer, también va a ser hirsutismo, los pólipos colónicos, eso es muy importante, va a ser pólipos colónicos, que ustedes saben que pólipos es precáncer, ¿ya? Va a agrandar todo, va a ser cardiomegalia, puede ser infarto, va a ser bocio, engrosamiento. Acuérdense que la acromegalia hace crecer en ancho, ¿ya? Acá lo voy a poner. El gigantismo, que habíamos hablado que era, como todavía no se cierra el cartílago epifisiario, este paciente crece a lo alto, ¿ya? Mientras que la acromegalia, el paciente va a crecer, pero a lo ancho, ¿ya? Eso es otra diferencia muy importante entre esos dos, ¿ya? Listo. Puede haber galactorrea porque puede ir acompañado de un tumor, de una hipersecreción de prolactina, ¿ya? Habíamos hablado que uno de los adenomas también es mixto. Entonces, ¿cuáles son las neoplasias asociadas? Ya les dije, bueno, si estamos hablando de pólipos colónicos, puede ser cáncer. Entonces, la neoplasia más asociada es el cáncer de colon. Por eso, a todo paciente, anoten ahí, acá, no flojera escribir, a todo paciente con acromegalia, yo tengo que hacerle una colonoscopía para descartar cáncer de colon, lo más frecuente. Luego ya le sigue lo que es, por ejemplo, un tumor de esófago, porque va a hacer crecer el esófago, ¿no? Estómago, y de ahí un melanoma también puede ser, ¿ya? Entonces, listo, tienes la clínica, ¿no? Ahora ya, ¿cómo hago el diagnóstico? Y acá a veces muchos fallan. Dicen, dosar la hormona de crecimiento. No, ya, la hormona de crecimiento es inestable. Yo no puedo pedir la hormona de crecimiento para diagnosticar acromegalia. Lo que yo tengo que... y esto también, en algunas enfermedades lo voy a hablar, no es lo mismo tratamiento gold estándar, no es lo mismo tratamiento inicial, ¿ya? O sea, lean siempre bien la pregunta, como cuando dicen específico o más común, ¿no? No por ver la pregunta así, como que ya dicen, esto es, no, lean bien siempre
cuando dicen específico, confirmatorio, inicial, ¿ya? Porque la prueba inicial en este caso, por ejemplo, de la acromegalia, lo primero que yo tengo que hacer ante una sospecha de un paciente es dosar el IGF-1, ¿ya? El IGF-1 para edad y sexo. Y recién luego de esto, o sea, me salen elevados, pido ya recién lo que es hormona de crecimiento, pero no dosar los niveles, sino una elevación de hormona de crecimiento tras lo que es la prueba oral de tolerancia a la glucosa, ¿no? Que parece que eso se da con 75 gramos. Esto han preguntado, ¿con cuántos gramos se da la tolerancia oral a la glucosa? Que obviamente, como estamos hablando que la hormona de crecimiento, pues, produce glucosa, y les había dicho que era el único que tenía su mismo, o sea, la misma hormona tenía el feedback negativo. Obviamente, cuando hay mucha glucosa, la hormona de crecimiento, ¿qué tiene que hacer? Bajar, pues, ¿no? Bajar para que se disminuyan los casos. Entonces, lo normal que debe pasar, o sea, tú no vas a dosar la cantidad de hormona de crecimiento, sino tú vas a dosar primero, o sea, ¿cuánto tienes? Por ejemplo, dosas antes de la tolerancia oral, dosas que tienes, ponte 200. Y después de la tolerancia oral, o sea, en una persona normal, ¿qué debería pasar con esos 200? Bajar, ¿no? Porque por el sistema de feedback, la hormona de crecimiento baja sus niveles para que baje la glucosa, ¿no? Debería ser 100, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo le tomo a ese paciente con 200 y luego le hago la prueba de tolerancia oral a la glucosa y me sale 200, sigue con 200? Entonces eso ya es mi prueba confirmatoria, ¿ya? Y listo. Igual se le puede hacer las pruebas de imagen, la resonancia, acuérdense siempre la resonancia para ver la hipófisis. Siempre resonancia. Entonces el tratamiento en este caso, que es lo más frecuente, es un macroadenoma, es grande. Entonces el tratamiento de elección va a ser acá sí cirugía. Su cirugía transfenoidal. Y lo segundo ya es el tratamiento médico, pues, ¿no? El otcreotide. ¿Qué es el otcreotide? El otcreotide es un análogo de somatostatina. ¿Qué habíamos dicho que era la somatostatina? Aquel que inhibe a la hormona liberadora del crecimiento, ¿no? Perdón, aquel que inhibe a la hormona de crecimiento, ¿no? Y tercero, bueno, igual, la radioterapia estereotáxica. ¿Ya? Pero de elección, acá en este caso, cirugía, acuérdense. Manejo inicial, dosar IGF-1 para edad y sexo, y el confirmatorio es el aumento de hormona de crecimiento tras la tolerancia oral, ya les había dicho. Diferenciar, bueno, la neoplasia más frecuente colon, diferenciar gigantismo que crece a lo alto y acromegalia que crece a lo ancho, y que el gigantismo se da antes del cierre epificiario y la acromegalia se da después, ¿no? La causa más frecuente es un adenoma, generalmente un macroadenoma. Listo, ahora sí terminamos con lo que es la diabetes insípida y la secreción inadecuada excesiva de DH. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Todo claro? Confirmen en el chat. Voy a bajar un poco la mano. Todo clarito. Chicos, espero que les esté gustando la clase, que estén entendiendo todo. Ya. Se cacha. Ya, bueno, ahora vamos a ver lo que es la patología, ya lo que queda, que es la neurohipófisis, ¿no? Justo vamos a hablar de la diabetes insípida, de síndrome de secreción inadecuada de DH, que son patologías en sí, más que todo de la antidiurética, ¿no? Uno que no se produce y la otra que se produce mucho. Así que vamos a partir diciendo que siempre acuérdense, ¿no? Que si yo tengo mucha agua en el cuerpo, ¿no? O sea, ¿qué hace que aumente la osmolaridad? ¿No? Generalmente el sodio. O sea, que yo tenga mucho sodio, o sea, en el lugar, ya sea en la orina o en el cuerpo, el aumento de sodio hace que el cuerpo sea más hiperosmolar. ¿Ya? El medio sea más hiperosmolar. Y si hay mucha agua, es hiposmolar, ¿no? Así que partamos de eso para que se entienda todo. Si hay mucho sodio, ya sea en orina o en el cuerpo, es hiperosmolar.
Y si hay mucha agua, es un medio hiposmolar. ¿Ya? Partimos de eso, se entiende todo. Entonces, ¿qué es la diabetes insípida? La diabetes insípida es el déficit de la antidiurética o una resistencia a su acción. ¿Ya? Por eso que acá he puesto, he dividido diabetes insípida central, que es cuando no se produce ADH, o una diabetes insípida nefrogénica, o sea, cuando en el riñón, en el túbulo colector, no llega a actuar. ¿Ya? Entonces, ¿qué creen que va a tener un paciente con diabetes insípida? ¿No? O sea, que no tiene ADH. Si no tiene ADH, no reabsorbe agua. Entonces, ¿qué va a pasar con su orina? Va a estar cargada de agua. Entonces, su osmolaridad urinaria, que les había dicho, si hay mucha agua, es osmolaridad baja, no hiposmolaridad. Entonces, osmolaridad urinaria baja. ¿Y qué va a tener? Osmolaridad, osmolaridad plasmática, ¿no? Que es la de la sangre, elevada. ¿Ya? Y este paciente obviamente va a estar con poliuria también, ¿no? Va a estar orinando cada rato, no porque esté tomando mucha agua, sino porque lo que tiene de agua no lo reabsorbe, porque no tiene ADH. Bueno, la ADH para reabsorber agua, entonces es un paciente con poliuria, osmolaridad urinaria baja y osmolaridad plasmática elevada, ¿ya? Entonces, ¿qué más tienen que saber? Entonces, la diabetes insípida es un paciente con hiponatremia, ¿no? Si tiene hiponatremia es por eso que su osmolaridad, perdón, hipernatremia. Porque si yo no reabsorbo agua, ya, lo voy a escribir. Si yo no reabsorbo agua, ¿qué me va a quedar más en el cuerpo? Sodio. Y entonces va a ser con hipernatremia. Por eso tiene osmolaridad plasmática elevada. ¿Qué más va a tener? Hipercalcemia. Y eso es otro dato aparte, ¿ya? Y aparte va a tener el paciente hipocalemia, ¿ya? Pero sobre todo ustedes tienen que saber que tiene hipernatremia, osmolaridad urinaria baja y osmolaridad plasmática por la hipernatremia alta, ¿ya? Entonces, en la diabetes insípida central, ¿a qué se debe? Ya miren, la causa más frecuente en sí va a ser idiopática, ¿ya? Y las otras causas pueden ser tumores, pues, ¿no? Como estamos hablando a nivel central, puede ser un tumor, o puede ser un paciente tequeado, ¿no? Por un trauma, etc. En cambio, la diabetes insípida nefrogénica, lo más frecuente es que sea por fármacos, ¿no? Sobre todo el litio, ¿ya? Y otras causas ya puede ser, por ejemplo, una enfermedad renal crónica, una hipocalcemia, el embarazo, ¿ya? Listo. En cambio, cuando yo hablo distinto, qué es la polidipsia primaria? Esto no, y esto sí han preguntado una vez en un caso clínico de polidipsia primaria. ¿Qué pasa con lo que estamos hablando de diabetes insípida? En la diabetes insípida tú tienes la enfermedad, haces poliuria, o sea, botas un montón de agua, y en compensación de eso, tú tomas agua, ¿no? Porque estás botando mucha agua y tu cuerpo está en un medio hiperosmolar. Y tú quieres, o sea, el cuerpo quiere estar en un medio, o sea, equilibrarlo y por eso te da mucha sed, ¿no? En cambio, la polidipsia primaria, tú tienes que saber como dato en el caso clínico, que primero fue la compulsión por tomar agua, ¿ya? O sea, primero fue que el paciente tomó mucha agua y luego vino la poliuria, ¿ya? Entonces, eso es un dato, o bueno, un antecedente que se debe saber. Entonces, ¿cómo yo hago el diagnóstico de esto? Sencillo, hago un test de restricción hídrica, ¿no? Que su nombre lo dice. O sea, restringo el agua. Si restringo el agua, se soluciona el problema, pues, porque el problema es la polidipsia, o sea, que toma mucha agua esa paciente. Es más que todo un problema psiquiátrico. Entonces, entendiendo eso, van a entender facilito el cuadro, bueno. Entonces, en la diabetes insípida central, ¿cómo está la osmolaridad urinaria? ¿Qué se está botando un montón por la orina? Agua. Entonces, disminuida. En la nefrogénica, igual se sigue botando un montón de agua, disminuida. Y en la polidipsia primaria, como estoy tomando mucha agua, también estoy botando mucha agua. Entonces también disminuida. Entonces, hasta ahí todo es igual. Ya. Ahora, en la osmolaridad urinaria
post restricción hídrica. O sea, luego de yo quitarle agua, ¿qué pasa con la orina? Sigue siendo baja, ¿no? Porque el problema no es en que el paciente está tomando mucha agua, o sea, el problema es de que no tiene antidiurética, ¿no? Y en este caso también igual, porque sigue habiendo un problema externo, ¿no? En cambio, la polidipsia primaria, si yo ya le doy, si yo hago restricción hídrica, se normaliza o llega a aumentar la osmolaridad. Bueno, se normaliza, quédense con eso, se normaliza. Ahora, ¿cómo será la osmolaridad plasmática? Acuérdense que la osmolaridad plasmática es de 275, ¿no? Por si les ponen con números, ¿no? A veces son cabones. Es de 275 a 295 milosmoles por no me acuerdo si era kilogramos o litros. Litros creo. Ya bueno, pero 275 a 295 por litro. Entonces, la osmolaridad plasmática en lo que es la diabetes insípida central, ¿cómo va a estar? Aumentada, ¿no? Porque es una hipernatremia, o sea, mucho sodio. Y en la diabetes insípida nefrogénica igual, o sea, eso se sigue manteniendo. Ahí no hay diferencias, también aumentada. En cambio, la polidipsia primaria no tiene nada que ver, no hay aumento de sodio, al contrario, o sea, se está tomando mucha agua, o sea, yo tengo mucha agua en el cuerpo, entonces esto puede ser normal o disminuida, otra diferencia. Ahora, esta sí ya comienza la diferencia entre la diabetes insípida central y la nefrogénica. El dosaje de ADH, ¿cómo sería en la central? Disminuida, pues, porque ahí sí está el problema está a nivel central, porque no hay ADH. En cambio, en la nefrogénica sí hay ADH, sino que su receptor no está bien. Entonces está normal o aumentada, ¿no? Porque a veces aumenta porque quiere compensar. Y en la polidipsia primaria está normal. Ya, ¿y qué es la desmopresina? O sea, la desmopresina es la antidiurética. ¿Se acuerdan que se llamaba antidiurética vasopresina? Ya, la desmopresina es un análogo, ¿no? Es como darle antidiurética. Entonces, ¿qué pasa si a un paciente con diabetes insípida central que no tiene antidiurética le doy desmopresina? Va a mejorar, pues. Pero ¿qué pasa a un paciente que tiene diabetes insípida nefrogénica? Ese paciente no es que no tiene hormona antidiurética, sí tiene, sino que lo malo es el receptor. Entonces, así yo le doy desmopresina, se va a mantener mal. O sea, se mantiene mal, ¿ya? Y en el caso de la polidipsia primaria, igual, no es un problema de que haya déficit. Entonces, se mantiene. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento de la diabetes insípida central? Ya lo dijimos, vendría a ser desmopresina, porque eso es lo que falta. ¿Cuál sería el tratamiento de la diabetes insípida nefrogénica? Etiológico. Bueno, si es fármaco, le quito el fármaco. Si es por una enfermedad renal crónica, trato la enfermedad renal crónica, ¿no? Y en el caso de la polidipsia primaria, pues esto es psicoterapia, nomás ya le dije que con la restricción, o sea, en sí el tratamiento sería restringir el agua, ¿no? Y ya se soluciona. Entonces, sencillito lo que es diabetes insípida. Acuérdense que diabetes, o sea, con el hecho de que sepan que la diabetes insípida es la falta de ADH, ya saben lo demás de la osmolaridad, no se mareen. Si hay falta de ADH, es que no estoy reabsorbiendo agua. Se bota mucha agua por la orina, entonces osmolaridad baja urinaria. Y como no reabsorbo agua, hay mucho sodio en mi cuerpo y esa es osmolaridad alta, ¿ya? Y les he puesto las diferencias, también entendiendo ya todito. Ya, cosa que vean el cuadro, pero por lógica pueden ir viendo, pues, ¿no? Lo que como les expliqué, la desmopresina y todo eso. Y lo último ya vendría a ser el síndrome de secreción inadecuada excesiva de ADH. ¿Ya? Voy a poner, esta es una secreción inadecuada excesiva de ADH, ¿no? Esto es lo contrario a la diabetes insípida. O sea, acá se secreta bastante ADH. Por lo tanto, ¿qué va a hacer esto? Va a haber aumento de reabsorción de agua. Entonces, ¿qué haría? Lo contrario. Si estoy reabsorbiendo mucha agua, ¿qué pasa con mi osmolaridad del cuerpo, la plasmática? La osmolaridad plasmática baja. Y la osmolaridad urinaria sube. ¿Y cómo va a estar el sodio? Si estoy reabsorbiendo mucha agua, bajo. Por lo tanto, en el diagnóstico, cuando ustedes vean, esta es la típica hiponatremia
hiposmolar, no porque estamos hablando del cuerpo, hiposmolar con baja osmolaridad, euvolémica. ¿No? Pero eso ya lo vamos a ver más, o sea, es uno de los diagnósticos en trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? Que lo vamos a ver en el tomo de nefro. ¿Ya? ¿Y cuáles son las causas? ¿Cuál creen que será la causa más frecuente de todas estas? Los fármacos. ¿Ya? Es lo más frecuente, ¿no? Carbamazepina, antidepresivos, pero acuérdense que los fármacos es lo más frecuente. Y también está asociado a patologías respiratorias, ¿sabes? Como EPOC o fibrosis. ¿Ya? ¿Y cuál sería el tratamiento? Si estoy reabsorbiendo mucha agua, ¿qué es lo que tengo que hacer? Restricción hídrica, pues. Tengo que disminuir los niveles de agua. ¿Qué más tengo que hacer? Corregir la hiponatremia. ¿Ya? Corrección de hiponatremia. ¿Y qué más tengo que hacer? O sea, ¿o qué fármaco les podría dar? Antagonistas, o sea, bloquear el receptor de ADH. ¿Y cómo se llaman esos fármacos? ¿Alguien sabe cómo se llama? Y es lo último. ¿Alguien sabe cómo se llaman esos fármacos que bloquean el receptor de la antidiurética? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién lo sabe? A la 1, a las 2, a las 3. Los baptanes. ¿Ya? Y listo. Entonces acuérdense siempre que el síndrome de secreción inadecuada hay una hiponatremia hiposmolar euvolémica. La cosa más frecuente es fármacos. Osmolaridad plasmática disminuida, osmolaridad urinaria alta y sodio plasmático disminuida. Listo, chicos. Eso sería todo por hoy. Mañana ya hacemos la clase, hay que tocar dislipidemia, creo, y no me acuerdo más. Pero ya mañana vemos esa clase. Ya, espero que les haya gustado. Mañana igual a la misma hora, a las 8. Nos vemos.